No, I'm not surprised by the outcome. But first, a major victory for Governor Newsom and Democrats after the U.S. Supreme Court officially allowed California's new Prop 50 congressional maps to move forward in the upcoming midterm elections. It comes after state Republicans and the Trump administration tried to block the maps from taking effect. Thanks for joining us tonight for Fox 40 News at 6. I'm Nikki Lorenzo. And I'm Eric Carryman. Fox 40 Capitol reporter Eitan Wallace has reaction tonight from the state capitol. Hay momentos en los que las decisiones rutinarias producen efectos que reorganizan las expectativas institucionales, no por el contenido explícito del acto, sino por la señal que emite sobre cómo está funcionando el sistema en ese momento. A finales de enero de 2026, en Washington, una discreta orden del Tribunal Supremo de los Estados Unidos comenzó a circular entre los asesores jurídicos y los líderes políticos como algo más que una simple decisión procesal. Sin una lectura prolongada en el Pleno, sin votos disidentes registrados y sin ningún indicio de división interna, el tribunal rechazó la solicitud presentada por los parlamentarios republicanos y el Departamento de Justicia para suspender el nuevo mapa de redistribución de distritos aprobado en California. En términos formales, se trataba solo de una negativa. Sin embargo, en términos institucionales, el gesto indicaba que ese diseño electoral seguiría siendo válido para el próximo ciclo legislativo, poniendo fin a una disputa que se había tratado como estratégica para el año 2026. Lo que hizo que el episodio fuera atípico no fue la existencia de la decisión en sí, sino el contexto en el que se produjo. El caso se había construido como un intento de reabrir el debate sobre los límites de la intervención federal en los mapas estatales en vísperas de las elecciones de mitad de mandato. Se argumentaba que el rediseño californiano se había guiado por criterios partidistas excesivos, en potencial conflicto con principios federales más amplios. Aún así, ningún ministro consideró necesario registrar su desacuerdo o reserva pública en un tribunal a menudo observado por sus divisiones explícitas en temas electorales. La decisión cobró mayor relevancia porque no surgió de forma aislada. Meses antes, la propia Corte Suprema había señalado una postura cautelosa con respecto a las intervenciones directas en los procesos de redistribución de distritos, al permitir que un mapa impugnado en Texas entrara en vigor de forma provisional. En ese juicio, los ministros habían reconocido que las disputas de este tipo implican decisiones políticas complejas y que el calendario electoral impone límites prácticos a la actuación judicial. Al mencionar explícitamente a California en ese contexto anterior, la Corte acabó creando un marco que dificultaba justificar tratamientos diferentes entre estados cuando casos similares llegaban a su examen. Cuando finalmente se analizó la solicitud relativa a California, la Corte ya operaba dentro de esa lógica previamente establecida. Al rechazar el caso sin disensiones, los ministros señalaron que no tenían intención de reabrir el debate sobre el diseño de los distritos en esa etapa del ciclo electoral. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la institución en ese momento, porque la decisión pasó a interpretarse como un hito de consolidación. A partir de entonces, el mapa californiano dejó de ser una variable incierta y pasó a tratarse como un dato fijo en las proyecciones para la composición de la Cámara de Representantes. Este efecto inmediato tuvo claras implicaciones prácticas. 5 distritos considerados decisivos permanecieron intactos, lo que alteró los cálculos estratégicos de las campañas, los comités nacionales y los líderes partidarios. A diferencia de otras disputas electorales recientes, en las que el resultado final solo se estabiliza en vísperas de las elecciones, el cierre prematuro de este frente judicial trajo consigo una inusual sensación de definición anticipada.
En un entorno político marcado por litigios prolongados y decisiones fragmentadas, la repentina claridad, producida por una simple desestimación, llamó la atención. Al mismo tiempo, la reacción contenida ante la resolución reforzó la percepción de que el Tribunal Supremo buscaba evitar un papel central en la reorganización directa del tablero electoral en 2026. No hubo lenguaje expansivo, advertencias institucionales ni señales de futuras revisiones. Solo hubo una negativa a seguir adelante. Para los analistas, esta elección sugirió que, en ese momento del calendario, la Corte prefirió preservar la estabilidad procesal antes que involucrarse en disputas que podrían tener repercusiones políticas impredecibles. Es en este tipo de momentos cuando las decisiones aparentemente técnicas se observan con más atención, no por lo que afirman explícitamente, sino por lo que delimitan. La desestimación del caso californiano no resolvió el debate sobre la redistribución de distritos en Estados Unidos, pero indicó dónde, temporalmente, la Corte Suprema trazaba sus propios límites. Seguir este tipo de señales ayuda a comprender cómo reacciona el sistema cuando diferentes presiones institucionales convergen en un mismo punto, por lo que vale la pena seguir observando estos movimientos con atención a lo largo del tiempo. A partir de ese momento, el efecto de la decisión relativa a California comenzó a manifestarse de manera más amplia en el ámbito institucional, influyendo en la interpretación de los litigios en curso en otros estados y reorientando las expectativas jurídicas. La desestimación del Tribunal Supremo pasó a ser utilizada como referencia indirecta por abogados, asesores legislativos y analistas electorales a la hora de evaluar qué frentes de litigio aún tendrían potencial para producir un impacto antes de las elecciones de 2026. No se trataba de un precedente formal en el sentido clásico, sino de una señal operativa sobre el grado de disposición del tribunal a intervenir en ese momento específico del ciclo político. En este contexto, las acciones en curso en Texas, Utah, Nueva York y Wisconsin comenzaron a reinterpretarse bajo un mismo marco temporal. En Texas, donde meses antes se había autorizado provisionalmente un controvertido rediseño, la expectativa de una revocación judicial inmediata se fue descartando gradualmente. La opinión predominante pasó a ser que el tribunal había adoptado una postura de contención, permitiendo que los mapas impugnados surtieran efecto mientras el debate jurídico seguía su curso en instancias inferiores. Esta interpretación cobró fuerza a medida que las nuevas solicitudes de intervención de emergencia dejaron de avanzar. En Utah, la disputa adquirió contornos institucionales adicionales. Tras las decisiones del Tribunal Supremo Estatal que revocaron anteriores modificaciones legislativas, sectores republicanos comenzaron a debatir públicamente cambios en la composición del propio tribunal local, al tiempo que exploraban la posibilidad de llevar la controversia al sistema federal. Aún así, los trámites procesales necesarios para llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos resultaron largos y poco compatibles con el calendario electoral inmediato. La convergencia entre estos obstáculos procesales y la postura recientemente señalada por el Tribunal Federal redujo, en la práctica, la expectativa de una intervención con efectos directos para 2026. Una situación similar se observó en Nueva York, donde las impugnaciones al nuevo mapa se basan principalmente en fundamentos del derecho estatal. A pesar de las manifestaciones públicas de descontento por parte de los líderes republicanos, los expertos señalaron que la traslación de estas disputas al ámbito federal se enfrentaría a importantes obstáculos. El resultado fue un cambio de enfoque, pasando de la tentativa de revertir inmediatamente los mapas a estrategias a medio plazo,
proyectando ya ciclos electorales posteriores. Wisconsin, por su parte, siguió siendo tratado como uno de los principales puntos de atención, debido a su reciente historial de intensas disputas sobre la redistribución de distritos. Sin embargo, incluso allí, la opinión dominante pasó a considerar que cualquier decisión con impacto estructural dependería de plazos incompatibles con la organización de las elecciones de mitad de mandato. A partir de ese momento, se hizo evidente que la variable temporal había cobrado tanta relevancia como los propios argumentos jurídicos presentados. Este entorno reforzó el peso de otro frente de debate que se había desarrollado en paralelo: la posible revisión de la sección 2 de la Ley de Derechos Electorales. A diferencia de las disputas puntuales sobre mapas específicos, este tema tiene profundas implicaciones sistémicas, ya que afecta directamente a los criterios utilizados durante décadas para la creación de distritos de oportunidad para las minorías. Entre bastidores, se empezó a considerar que el Tribunal Supremo podría optar por concentrar su energía institucional en este tipo de decisión estructural, evitando al mismo tiempo interferencias fragmentadas en los mapas estatales individuales. Al mismo tiempo, los datos procedentes de elecciones especiales y fuera de ciclo comenzaron a introducir un elemento adicional de incertidumbre. Las oscilaciones de votos superiores a las esperadas en distritos recientemente rediseñados plantearon dudas sobre la eficacia política de las estrategias agresivas de gerrymandering. En algunos casos, los márgenes considerados seguros pasaron a considerarse vulnerables, a medida que los factores nacionales y los cambios en el comportamiento del electorado se superponían al diseño formal de los distritos. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el debate institucional pasó de centrarse en el diseño de los mapas en sí a la interacción entre las decisiones judiciales, la dinámica electoral y la legitimidad institucional. No se trata solo de dónde se trazan las líneas, sino de cómo responde el sistema cuando esas líneas dejan de producir los efectos políticos esperados. En este escenario, seguir los análisis que conectan las decisiones judiciales, los precedentes históricos y los datos electorales se convierte en una forma de comprender la lógica más profunda del proceso, sin recurrir a conclusiones anticipadas o lecturas simplificadas. Con la consolidación provisional de los mapas electorales y la proximidad del próximo período electoral, el debate ha dejado de centrarse tanto en las decisiones ya formalizadas para centrarse más en las interpretaciones paralelas sobre lo que estas elecciones revelan acerca del funcionamiento institucional. Los registros disponibles indican que para una parte de los juristas, la conducta reciente del Tribunal Supremo expresa una estrategia de contención institucional pensada para reducir el riesgo de que la Corte sea percibida como un actor decisivo en la definición del resultado electoral. En esta lectura, la opción de no intervenir no traduce una concordancia material con los mapas aprobados, sino una decisión consciente de limitar la acción judicial en un contexto de alta sensibilidad política. Sin embargo, hay análisis que apuntan a efectos prácticos distintos. Para algunos expertos, al permitir que los mapas cuestionados surtan efectos sin una revisión inmediata, el tribunal acaba, aunque sea de forma indirecta, validando acuerdos partidistas diseñados de forma asertiva. Esta interpretación sostiene que la línea que separa la autocontención institucional de la legitimación implícita es frágil, sobre todo cuando las decisiones procesales generan consecuencias electorales cuantificables. En este contexto, el centro del debate deja de ser la intención de los ministros y pasa a ser el impacto concreto derivado de sus decisiones. Otra dimensión relevante es el factor temporal. Los analistas consideran que el calendario electoral
se ha convertido en un elemento central de la actuación judicial, funcionando como un criterio práctico para filtrar qué disputas avanzan. A medida que se acercan los plazos administrativos y las exigencias logísticas, la posibilidad de decisiones con efectos inmediatos se reduce considerablemente, independientemente de la consistencia de los argumentos jurídicos presentados. Este escenario refuerza la percepción de que determinadas controversias tienden a trasladarse a ciclos posteriores, sin que ello signifique una definición definitiva sobre el fondo. En este contexto, la posible reinterpretación de la sección 2 de la Ley de Derechos Electorales sigue siendo el principal punto de atención sistémica. A diferencia de las disputas estatales aisladas, este debate tiene un alcance estructural y puede redefinir los parámetros de la redistribución de distritos en todo el territorio nacional. Aún así, no hay consenso sobre el momento en que una posible decisión produciría efectos, ni si dichos efectos serían aplicables al ciclo de 2026. Esta incertidumbre mantiene el entorno jurídico en un estado de expectación contenida. Los observadores también destacan que la interacción entre las decisiones judiciales y el comportamiento del electorado introduce variables difíciles de anticipar. Los resultados recientes de las elecciones especiales sugieren que factores de alcance nacional, como la percepción del desempeño del gobierno y las cuestiones económicas, pueden superponerse al diseño formal de los distritos. Si se confirma esta tendencia, los mapas elaborados para maximizar las ventajas partidistas pueden generar rendimientos decrecientes, desplazando el enfoque estratégico de los tribunales hacia las campañas y transfiriendo el protagonismo del poder judicial al votante. De este modo, el debate institucional permanece abierto. No existe consenso sobre si la postura actual de la Corte Suprema representa solo una fase transitoria o un reposicionamiento más duradero en relación con las disputas electorales. Tampoco está claro cómo reaccionarán los tribunales inferiores, las legislaturas estatales y los actores políticos ante este escenario de incertidumbre calibrada. Lo que se observa es un sistema en constante ajuste, en el que la ausencia de decisiones puede ser tan significativa como los pronunciamientos explícitos y en el que los efectos finales dependerán de elecciones que aún no se han realizado. Seguir estos acontecimientos de forma continua permite observar cómo la democracia de los Estados Unidos pone a prueba sus propios límites, no mediante rupturas abruptas, sino a través de movimientos graduales que siguen en curso.